Bueno, un momentito. Bueno, primero saber si me escuchan. Perfecto. Sí se le escucha. Ok, ¿se ve mi pantalla en modo presentación? Correcto. Está en modo presentación. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecer a los organizadores de este quinto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Esta creo que es la quinta o la cuarta participación mía y de verdad les agradezco mucho y el esfuerzo que están haciendo por llevar a cabo tradicionalmente el Congreso. Bueno, en esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema gobierno electrónico para impulsar sociedades sostenibles y resilientes. Ok, dentro de la agenda, bueno, vamos a ver, lo primero es que voy a presentar los objetivos, luego voy a hacer una introducción al concepto de gobierno electrónico, vamos a ver sus ventajas, los pilares que lo sostienen, y luego pasamos a explicar los indicadores de gobierno electrónico que he utilizado en este estudio. Luego explicaré rápidamente la metodología que he utilizado para analizar los datos, que es una metodología multivariante, estadística multivariante, y finalmente, pues veremos los resultados y algunas conclusiones. Ok, bueno, he planteado dos objetivos. Primero, analizar los indicadores del índice de desarrollo de gobierno electrónico a nivel latinoamericano. Y como segundo objetivo, resaltar los principales desafíos que enfrentan los países de América Latina, en particular el Estado panameño en materia de gobierno electrónico. Tengo una barra que me molesta aquí. Bien. Ok, pero ¿qué es gobierno electrónico? Según lo define la Organización de las Naciones Unidas, es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del Estado para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar la transparencia del sector público y la participación ciudadana. De esta manera, entonces, el gobierno electrónico o e-government es un proceso de interacción entre que debe ser transparente, debe ser participativo y debe ser eficiente y debe darse de una manera interactiva entre ciudadanos, empresas, entidades públicas e entidades privadas, los funcionarios públicos e inclusive los mismos dirigentes del gobierno. Bueno, el gobierno electrónico tiene múltiples ventajas. Yo he presentado 3 ventajas, hay muchas más, pero podemos resumirlo en ahorro, optimización y satisfacción. El gobierno electrónico proporciona ahorro en gastos administrativos por medio de la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación. También por medio de este sistema podemos mejorar y optimizar los recursos del Estado. Y también podemos aumentar, que esta es la parte quizás vital de todo gobierno electrónico, aumentar la satisfacción del servicio de consumidores de las funciones del Estado, es decir, todo el ciudadano, toda la población en general. ¿Okay? Eh, bueno, para el ciudadano común, la posibilidad de acceder a la información de la administración pública la tiene disponible las 24 horas del día en el momento que la necesite. Es decir, con estas plataformas no tiene que trasladarse personalmente a las instituciones, no hay fila, no hay espera, no tiene que estar controlado por un horario de atención, simplemente se realiza el trámite desde el hogar, desde la casa o desde el trabajo. ¿Cuáles son los beneficios del gobierno electrónico? Bueno, los beneficios van en torno a, bueno, obviamente al ciudadano, a las empresas y al gobierno.
Como lo he mencionado, pues reduce costos para el usuario porque no tiene que trasladarse. Tiene una serie de plataformas que le permiten retroalimentarse, usar el sistema, inclusive ser parte de esa transparencia de un gobierno. Para las empresas, obviamente, les da seguridad, hay mayor eficiencia y reduce costos. Y bueno, el gobierno obviamente también tiene muchas ventajas y muchos beneficios en este sentido. Bueno, obviamente hay que hacer una regulación, pero le permite tener una mejor visión estratégica, tener confianza, mantenerse actualizado, ¿sí? Y ser operativo. De estos beneficios, entonces, nosotros podemos establecer pilares sobre los que se construye un gobierno electrónico. El Banco Interamericano de Desarrollo establece 5 pilares. Primero, la identidad y firma digital. El ID es como el pasaporte al mundo digital. Para que un ciudadano se pueda identificar en línea y firmar documentos, como se requiere en todo formulario cuando se hace de forma presencial, es imprescindible contar con un sistema de identidad digital que cumpla los mismos requisitos que tradicionalmente se hacen a través del plástico, a través de la cédula. Es decir, que esa identidad tiene que ser intransferible, universalmente aceptable y, por supuesto, tiene que tener absoluta validez jurídica. También tenemos como otro pilar la interoperabilidad. La clave para que cualquier gobierno opere a distancia es que el ciudadano no tenga que presentar ningún papel físico. Aquí es donde entra en juego el principio sacrosanto de cualquier gobierno digital, conocido en inglés como once only. O sea, que el ciudadano no tenga que proporcionar al gobierno 2 veces el mismo dato. Y esto lo podemos ver cuando vamos a inscribir a los niños a la escuela o cuando nos vamos a inscribir en la universidad. Si hubiese alguna forma de conectar, por ejemplo, el Tribunal Electoral con estas instituciones, ya se puede hablar la ficha desde el tribunal o la partida de nacimiento también, y no es necesario que nuevamente la persona lleve una cédula, porque ya no hay que trabajar con documentos, no con papeles, sino que se puede hacer alguna conexión entre instituciones, instituciones del Estado y todo lo que es la parte del gobierno electrónico para evitar duplicidad de trabajo. Los datos, sumamente importante. La clave para que cualquier gobierno opere a distancia es que el ciudadano no tenga desconfianza con la gobernanza de los datos, ¿ok? Yo diría que los datos son el combustible de la transformación digital. Entonces, sin una adecuada gobernanza de los datos, se pueden vulnerar derechos y también sin talentos. Para todo esto es necesario analizar los datos porque el valor que aportan estos datos hay que aprovecharlo. No es generar información ni duplicar información, sino que hay que saber administrar la información. Y en este sentido, pues entra en juego el trabajo de los analistas, bueno, estadísticos, sociólogos, psicólogos, y también el trabajo de los especialistas en TICs. Okay, en cuanto a los servicios digitales, bueno, como pilar, se supone que debe haber un portal único en el cual el ciudadano pueda acceder a los registros, pueda realizar trámites, incluso pueda realizar nuevos trámites, o sea, que todo esté consolidado en un único portal. Y bueno, otro pilar fundamental para construir un gobierno electrónico es la ciberseguridad. Sabemos que cuanto más nos digitalizamos, más expuestos vamos a estar a los riesgos del ciberespacio. Ok, entonces, bueno, yo he trabajado con indicadores de gobierno electrónico. Aquí tengo, un fragmento de la ficha metodológica de estos indicadores que los definen como la disposición y la capacidad de las administraciones nacionales
para utilizar la información y las comunicaciones con la finalidad de prestar servicios públicos a través de medios electrónicos. Este indicador de gobierno electrónico que yo he utilizado es calculado por las Naciones Unidas, o sea, es generado por las Naciones Unidas y se basa en una encuesta global, casualmente en línea, de 193 países. Y bueno, los valores de los indicadores van de un rango de 0 a 1. ¿Cómo está conformado ese gobierno electrónico? Bueno, a través de 3 variables. El índice de servicio en línea, que mide el alcance y la calidad de los servicios en línea que brinda el Estado. El índice de infraestructura de telecomunicaciones, que es una media aritmética compuesta por 4 indicadores, que los vamos a ver enseguida. Y el índice de capital humano, que mide el grado y el nivel de preparación de la población para implementar el gobierno electrónico. Okay. Bien, vamos a desglosar un poco estos indicadores. El índice de servicios en línea evalúa todo lo que son los sitios web nacionales de cada país. Llámese Portal Nacional Central, Portal de Servicios Electrónicos, Portal de Participación Electrónica. También evalúa los sitios web de los ministerios. Todos los ministerios deben tener un sitio web y este indicador entonces es evaluado a través de la visita a cada uno de estos ministerios. El índice de infraestructura de telecomunicaciones es un promedio aritmético de 5 indicadores. Usuarios estimados de Internet por cada 100 habitantes, número de líneas telefónicas fijas principales por cada 100 habitantes, número de abonados móviles por cada 100 habitantes, número de suscripciones fijos de Internet por cada 100 habitantes, y el número de las instalaciones fijas de banda ancha por cada 100 habitantes. Entonces, con estos 5 indicadores se hace un promedio aritmético. Y el otro indicador es el índice de capital humano. Este índice es el promedio ponderado de 2 indicadores, la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de escolaridad, que es una combinación de la matrícula primaria, secundaria y terciaria. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el estado del arte del gobierno electrónico? La idea no es entrar en el detalle de las regiones. Yo los indicadores que he analizado lo he hecho solamente con la región latinoamericana, pero bueno, no está de más mencionar que en Europa los países que ocupan los primeros lugares en gobierno electrónico son Dinamarca y Finlandia. Bueno, obviamente en el norte de América, Estados Unidos y Canadá, en ese orden. Y así sucesivamente, por ejemplo, en el norte de África y Asia tenemos los Emiratos Árabes Unidos y tenemos a Israel. En el caso de América Latina y el Caribe, los 3 países que ocupan las primeras posiciones son Uruguay, Chile y Argentina. Esto en base al ranking 2022. Y aquí lo podemos ver. Las primeras posiciones a nivel de la región, pero globalmente Uruguay está en la posición 35, Chile en la 36, de 190 a 193 países aproximadamente. Bueno, allí le siguen entonces Brasil, Colombia, Perú, Ecuador. Ellos se mueven cada año, no siempre ocupan la posición. Paraguay, Bolivia y Venezuela. Como vemos, dentro del último ranking, Panamá no aparece al menos dentro de los 10 primeros países. Esto es en el 2022. En el 2020, el índice situaba a Uruguay igual de primero, pero Argentina estaba ocupando la segunda posición y Chile la tercera. O sea que Argentina y Chile se movieron en el último, Chile pasó a la segunda y Argentina bajó. Pero el resto de países suelen ser los mismos. México, Costa Rica, Colombia, Perú. Ok. Esto, bueno, para que vieran un poco cómo opera Uruguay, que es el que tiene el mejor índice, el mejor indicador en cuanto a gobierno electrónico. La plataforma de ellos se llama Agencia de Gobierno Electrónica y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Bueno, ahí salta a la vista las líneas de acción. Aquí tenemos el tema de ciberseguridad. Y bueno, también desglosa pues
por trámites y servicios, la opción que tienen los ciudadanos para hacer uso de, el sistema digital. Bueno, aquí habla de las políticas, las leyes, los planes, en fin. También el gobierno de Chile tiene una plataforma, se copió mal. Chile también tiene buena plataforma. Bueno, viene un poco más lento. Tienen también otra plataforma, creo que tiene creo que es el slash. Aquí ya llegó. Bueno, como ustedes ven es un poco lento, pero bueno, tiene la plataforma Transformación Digital del Estado al servicio de las personas. Y bueno, allí podemos ver pues todas las opciones que tienen y tiene casualmente un estudio de indicadores de gobierno digital. Esto es muy importante. Bueno, esta fue la 4ª versión, porque aquí puede darse cuenta la ciudadanía sobre esta cifra que me pareció importante resaltarla. En Chile, los trámites digitales que ofrece el gobierno central alcanzan un 89%. O sea, es prácticamente un alto porcentaje y es digno de admirar que casi el 90% de la población realice sus trámites vía digital o vía online. Bueno, ahí estaban las 2 páginas. Y bueno, lo quise resaltar México, aunque no está entre los 3 primeros lugares, porque yo estuve explorando un poco los sitios digitales de estos países, y me gustó sobre todo porque tiene todo tan ordenadito aquí. Para las personas que no suelen estar mucho en este tipo de plataformas, aquí les facilita rápidamente según el área en la que usted quiere hacer algún trámite, salud, trabajo, energía, economía, y entonces es muy fácil entrar allí y pues ver las opciones que le despliega la plataforma. Aquí tiene el botón de trámite en línea y por allí entonces es muy amigable, se va llevando al usuario. Panamá. ¿Cómo estamos en Panamá? Panamá sanciona la ley que establece la obligatoriedad de establecer una agenda digital para las instituciones en el año 2020, abril de 2020. Esta normativa establece un marco legal que propicia la innovación dentro de la administración pública. Es la ley 144 que modifica la ley 83 de 2012. Bueno, algunas de los conceptos que utiliza esta ley son el portal único del ciudadano, la pasarela de pago estatal, la billetera electrónica o billetera digital, la identidad digital, porque ya sabemos que podemos hacer uso de ese recurso. Ahora, ¿por qué es importante dar impulso a la medición del gobierno electrónico en países de América Latina, que es lo que me interesa? Porque este sistema ha mostrado importantes resultados en el aumento de la transparencia y la eficiencia de los gobiernos, al menos en los países donde se ha venido implementando. Por eso es importante impulsarla. Ok, aquí ya voy a pasar a los resultados. Como ya les mencioné, pues tenemos algunas variables, son 5 variables, TICS, talento humano, gobierno electrónico, en fin. ¿Qué es lo que haríamos usualmente? En un análisis descriptivo, nosotros tomaríamos cada variable y la representaríamos con barras o con líneas, calculamos un promedio, en fin. Pero este tipo de información no se debe abordar de esta manera, porque quedan como aisladas las ideas. O sea, ¿qué me dice el índice de gobierno electrónico en Panamá? Bueno, por una gráfica me dice que ha ido mejorando y que los últimos 3 años ha ido en ascenso. Perfecto. Pero ¿cómo yo uno ese índice de gobierno electrónico o cómo lo analizo en función del índice de capital humano? Si yo hago un análisis descriptivo, no lo puedo ver. Aquí esto es como para tener una idea rápida de cómo se está comportando cada uno de los indicadores. En el caso del capital humano, podemos decir que en los años 2016 y 2018 pues estaba muy por debajo del 0.70
Y luego para los dos últimos periodos de estudio, bueno, ya al menos alcanzó el 0.75. Igual lo podemos hacer con los servicios en línea, con el índice de participación electrónica, ¿correcto? Han ido mejorando, evidentemente, pero no puedo ver si la participación electrónica ha mejorado en función, por ejemplo, de los servicios en línea. Entonces, por eso es que yo quería compartir esta presentación bueno, cuando me invitaron a participar, estuve pensando un tema que de verdad fuera necesario hablarlo. Esto no se trata del gobierno actual, el pasado, el que aprobó la ley minera, no, nada de eso. Es lo que hay en los portales y cómo lo podemos enfocar y de qué manera nosotros podemos aportar. Entonces, por eso yo sugiero el método multivariante, método estadístico multivariante, conocido como análisis parcial triádico o X-Statis. Si bien la parte de la estadística descriptiva nos aporta ideas, no nos permite tomar decisiones. Es solamente una radiografía. Entonces, por eso tenemos que dar un paso más allá y pensar en otras técnicas de análisis. Y bueno, antes de pasar a los resultados del análisis parcial triádico, yo necesito compartir, porque después no van a entender lo que estoy diciendo, quizás algunos no han utilizado esta metodología, y por eso que esto les voy a presentar aquí un breve resumen, no voy a presentar todas las diapositivas de esto, pero sí para que podamos tener una idea así general de lo que es el análisis parcial triádico. Por favor, me confirman que cambié a la otra presentación de PowerPoint y que se ve bien. Sí fue cambiada y se observa muy bien esta nueva diapositiva. Muchas gracias. Bien, entonces, esto es lo que usualmente hacemos. Con un análisis tradicional, tomaríamos una variable o un indicador, haríamos la gráfica temporal y vamos por allí viendo qué ocurre. Quizás un análisis de regresión lineal simple o como mucho un análisis de regresión múltiple. Pero esto lo tendríamos que hacer para cada indicador. Y vuelvo a caer lo mismo, no vemos cómo se comportan ellos en conjunto. Entonces, por eso es que yo recomiendo la utilización de los métodos multivariantes, donde nosotros podemos ver la estructura de datos en una matriz. Aquí, por ejemplo, vamos a tener los individuos, en este caso para mí son los países, y de este lado voy a tener las variables, o sea, los indicadores. Voy a tener una matriz de esta forma, X11, 12, o sea, el primer país, el primer indicador, este mismo país, el siguiente indicador, y así sucesivamente. Al final, ¿qué es lo que tengo? Individuos, variables y condiciones. ¿Qué es eso? Individuos que para mí son los países, todas mis variables, pero voy a tener una tabla para cada año, ¿ok? Esta primera tabla sería 2014, la siguiente 2016, 2018, 2022. Y voy a tener eso medido, los mismos individuos, las mismas variables o los mismos individuos, diferentes variables. Hay diferentes escenarios, pero ya yo puedo analizar en conjunto todos los indicadores. Por ejemplo, en economía, esto es un poco parecido a lo que yo estoy presentando. Tengo los indicadores económicos como columnas y los países como filas. Esto lo puedo crear en un archivo de Excel, en un TXT, como quiera. Voy diseñando las diferentes tablas o las diferentes matrices para cada año. Bueno, para cada año, para cada semestre o para cada periodo de tiempo. No necesariamente tienen que ser. Igual, por ejemplo, aquí ayer escuchaba al doctor, creo que Corella, hablar de los productos. Podemos tener todos los productos como filas. Fíjense que individuos pueden ser productos, pueden ser personas, pueden ser países. Entonces, aquí podríamos tener todos los países, todos los productos, y acá en los costos de producción, la inversión, qué sé yo. Pero eso siempre lo vamos a tener en función del tiempo. Y bueno, ahí tendríamos muchos otros ejemplos, o sea que esta técnica no es nada más para la área de economía, en medicina la podemos aplicar, tenemos, miren, pacientes como filas, y tengo los parámetros, qué sé yo,
dígame algo de medicina, colesterol, el nivel de colesterol, el índice de masa corporal, qué sé yo. Entonces voy a tener todos estos pacientes que los voy a ir midiendo durante un periodo de tiempo en base a los tratamientos. Y acá, bueno, el tema de la analítica, igual tengo los pacientes y tengo la analítica de los pacientes. Y mi tiempo, o puede ser mi periodo de estudio, puede ser en base a las consultas. ¿Ok? Bien, lo podemos aplicar entonces en ecología, en educación, en psicología, en fin, en encuestas también lo podemos aplicar, una encuesta que se replique cada cierto tiempo, ¿no? De ahí es que salen los rankings. Entonces, básicamente lo que tenemos son datos de 3 vías, o 3 modos, como se le llama en estadística multivariante, o 3 entradas, donde hemos definido individuos, que pueden ser países, estudiantes, pacientes, incluso unidades experimentales, variables o indicadores económicos y las ocasiones, como se le llama en multivariante, que pueden ser tiempos o situaciones experimentales. Esto, cuando lo llevamos al terreno de la técnica, se le conoce como cubo, ¿sí? Porque tengo los 3 escenarios. Y fíjense, puedo tener los mismos individuos, las mismas variables medidas en todas las ocasiones. Ese sería como el ideal. Pero también ocurre lo siguiente. Yo puedo tener diferentes individuos. Es decir, vamos a suponer, yo puedo tener en una tabla estudiantes de la Facultad de Medicina, medido con tales. Mensaje, que ya tiene el aparato, ya lo consiguió. Escucho. Ok, puedo tener los de la Facultad de Medicina y las variables. Puedo tener Facultad de Ciencias y las variables. Puedo tener Facultad de Psicología y las mismas variables. Entonces, cuando yo tengo esto de esta manera, yo lo que hago es que concateno las tablas para efectos del análisis. Las concateno, o sea, las pongo una debajo de la otra en un archivo de texto o en Excel. Pero también puedo tener los mismos individuos medidos en diferentes variables. Es decir, cada año tengo los mismos estudiantes y voy viendo sus calificaciones durante el semestre o los 2 semestres. Entonces, como tengo diferentes variables, pero tengo los mismos individuos, yo debo colocarlas una al lado de la otra, ya no concatenarlas. Por eso les he puesto aquí en rojo. Acá arriba tengo individuos diferentes, las mismas variables. En el siguiente escenario tengo mismos individuos, pero diferentes variables. Entonces, el tratamiento no va a ser el mismo. Esto es lo que haríamos, ¿sí? De esta forma se concatenan y de esta forma se colocan una al lado de la otra, porque al final lo que vamos a tener es una sola matriz. Nosotros no vamos a tener todas las tablas desagregadas. Nosotros vamos a colocar todas las tablas en un solo archivo y ese archivo es el que vamos a alimentar al software. Entonces, resumiendo, esta parte del análisis de 3 vías es cuando tengo un mismo conjunto de individuos medidos por diferentes variables, entonces le llamo a la técnica STATIS. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente analiza los individuos. O sea, yo básicamente lo que voy a analizar es los individuos, no las variables. Yo voy a ver, si fuese este mi caso, yo voy a ver cuál es el comportamiento de los países. Pero si tengo diferentes individuos medidos sobre el mismo conjunto de variables, obviamente todos en diferentes tiempos, la técnica se llama STATIS dual. En este caso, el análisis va enfocado solo a las variables. O sea, voy a ver cuál es el comportamiento de las variables, ya no de los individuos. Y el escenario ideal, mismos individuos, mismas variables, obviamente en diferentes tiempos. Esta es la técnica que se llama X-STATIS o también conocida como análisis parcial triádico. De esta manera yo puedo analizar tanto individuos como variables a la vez. Y esto es lo que yo quiero que ustedes visualicen un poco de que podemos adentrarnos en este tipo de análisis que nos da mucho más juego para tomar decisiones y poder interpretar en su conjunto la información que se está procesando. Ok, entonces, bueno, como vamos a ver los resultados, porque yo no he tratado de no entrar en ningún detalle matemático, obviamente detrás de todo esto hay mucha aritmética, mucha fórmula,
Básicamente los métodos Statis es una familia de metodologías que busca una estructura común a las matrices. Eso es lo que estamos buscando. Eso se conoce como estructura consenso. Y las tres etapas o los tres resultados que nos devuelve el Statis o el Statis dual o el parcial triádico son interestructura, estructura consenso e intraestructura. La interestructura es una gráfica que representa los periodos de tiempo, los años, y vemos si ha habido variación en el transcurso del tiempo, para decirlo de una manera más sencilla. La estructura consenso, que es el paso 2, es la matriz compromiso. ¿Qué es lo que se representa aquí? Las variables. O sea, vamos a ver cómo se han comportado las variables o los indicadores de gobierno electrónico de forma global. Y finalmente la intraestructura que analiza las trayectorias. O sea, desde aquí vamos a poder ver si Panamá ha mejorado en el indicador de gobierno electrónico o si ha ido para atrás. ¿Okay? Y esta es la primera salida que vamos a tener. Esto no es todavía mi resultado, pero es para que tengan una idea cuando vayamos al gobierno electrónico. Básicamente lo que se representa en un plano son vectores, y cada vector representa un año. Entonces, si el ángulo que hay entre cada vector es menor de 90 grados, quiere decir que no ha habido mucha variación. Efectivamente, aquí podemos decir que tal vez 2016 y 2017 fueron años muy similares respecto a lo que se estaba midiendo, un poquito más diferente de 2019, pero eso en general significa que ha sido bastante estable el comportamiento de las variables que se estaban midiendo aquí a través de este periodo de tiempo. El segundo resultado es la matriz consenso, que lo que representa son vectores también, pero de las variables ahora. En el anterior representábamos vectores de los años. ¿Ok? Aquí eran de los años. Da lo mismo que se vayan para la derecha o se vayan para la izquierda. Eso es irrelevante porque esto es como un espejo realmente. Entonces aquí tenemos nuevamente todas las variables y podemos ver que los ángulos entre ellas son pequeños, no son ángulos amplios, o sea, ninguno tiene ángulo de 90 grados, ¿sí? Por tanto, todas estas variables están correlacionadas. Esto también devuelve valores numéricos. Yo no los he presentado, no los voy a presentar, porque realmente los valores numéricos es como cuando hacemos una regresión que decimos 0.89 está altamente correlacionado. Aquí va a ocurrir eso. Todas estas variables están altamente correlacionadas porque todas ellas están muy próximas una a la otra y no se presenta un ángulo mayor de 90 grados. Esa proximidad es lo que indica realmente es el grado de correlación entre las variables. Y finalmente la intraestructura, teóricamente hay dos tipos de intraestructura. Las trayectorias que están como la figura de la izquierda, que son envolventes. ¿Eso qué quiere decir? Que si vemos esto parte de 1980. 1980, 85, 90, 95, y ella como que se va envolviendo. Aquí también se va envolviendo, lo único que se pasa a un periodo de tiempo encima del otro. Este tipo de representación lo que me está diciendo es que prácticamente ha habido estabilidad, no ha habido muchos cambios en los indicadores que yo estoy midiendo. En cambio, en el de la derecha, nosotros tenemos trayectorias, lo que se llaman de gran amplitud o trayectorias excéntricas. Si fijamos, este parte de 1980 acá y se va alejando, o sea, no regresa ahí mismo. Esto quiere decir que sí ha habido, a través del tiempo, ha habido una diferencia en los años respecto a la medición que se está haciendo. Ha habido un cambio en la estructura de las matrices de datos. Aquí también es envolvente, pero mucho más amplia. También hay cambios en los indicadores a través del tiempo. Entonces, cuando son tan así cerradas, pequeñas y que se envuelven ahí mismo, ha habido estabilidad, pero esa estabilidad no significa, depende de lo que se está haciendo. Por ejemplo, Chile, que tiene muy buenos indicadores, entonces lo ideal es que ella tenga una trayectoria envolvente. Porque no queremos que sea excéntrica, porque entonces indica que a lo mejor los indicadores se están separando y no están llevando el mismo paso. Ok, entonces, antes, bueno, ya para terminar de los Statis y pasar a los resultados, bueno, utilizo dos programas estadísticos para este tipo de análisis, el Multiplot, que es un software de libre distribución, aquí está el link de donde se descarga, y tenemos el AD4.
así se llama, que es como un pajarito. Bueno, ahí tenemos el Statis, pero también tiene otras herramientas. Por aquí tiene el PCA, el análisis de componentes principales, el análisis de coinercia, y todas estas partes de aquí, la segunda columna es como para hacer gráficas. También tiene para hacer análisis discriminante, coinercia, bueno, todo lo que tiene que ver con clústeres, dendrograma, todo lo que tiene que ver con análisis multivariante. Entonces, ahora sí me paso a mi diapositiva y vamos a ver nuestros resultados de gobierno electrónico. Aquí tengo el primer resultado. Voy bien de tiempo. Uy, me quedan 15 minutos. Bueno, aquí tenemos entonces la primera salida de un análisis parcial triádico. Yo utilicé los 5 últimos años medidos en en años pares. Tengo 2016, 14, 16, 18, 20 y 22. Fíjense que este es global, este es América Latina, son 20 países. En esta región de América Latina, prácticamente estos indicadores de gobierno electrónico no han sufrido mucha variabilidad, mucha variación de un año a otro. Los ángulos son muy pequeños entre un año y otro. Quizás lo que sí se puede decir es que 2016 y 2018 fueron muy similares, y luego el 2020 un poquito levemente diferente, 2020 y 2022, a estos dos últimos años. Pero en general, lo que se quiere es, lo que se desprende de este gráfico es que realmente ha habido mucha estabilidad en los indicadores de forma global. La siguiente salida gráfica es la que analiza las variables. Aquí tengo vectores nuevamente, y si ustedes observan, estos de acá están juntos, quiere decir que estos indicadores, participación electrónica y servicios en línea, están altamente correlacionados. A medida que aumentan los servicios en línea, aumenta la participación electrónica. Eso es lo que le está diciendo eso. Pero a la vez le está diciendo que esos indicadores están muy relacionados con gobierno electrónico. Porque a pesar de que hay un ángulo aquí, no es un ángulo grande. Entonces yo puedo decir que también estas variables están correlacionadas con gobierno electrónico, y a su vez gobierno electrónico con lo que es infraestructura y telecomunicaciones. Telecomunicaciones están muy relacionados con capital humano. Estas dos variables están altamente correlacionadas. Esto significa que aumenta las TICs, o viceversa, aumenta el capital humano, aumenta las TICs. Pero en general todas están correlacionadas, quizás en mayor o menor medida, porque todas están formando ángulos menores a 90 grados. Ese es lo principal que hay que saber cuando se va a analizar. Esto es un plano cartesiano, no tiene nada diferente de lo que todos usualmente conocemos. Y por eso que podemos decir que a nivel de indicadores de gobernabilidad, pues todas las variables o todos los indicadores están correlacionados. Aumenta uno, aumenta el otro. Lo triste es que esto se hubiese venido para el lado contrario o para acá, para alguno de estos dos cuadrantes, entonces ahí sí diríamos que algo no va bien, porque una cosa está subiendo y la otra está disminuyendo, y ahí sí no está aportando realmente a lo que se quiere respecto al gobierno electrónico. Bien, aquí tengo entonces la parte de las trayectorias. No se asusten por esto, esta es la salida que devuelve el programa, pero yo edité algunos países, los que ustedes ven en colores, para que se entendiera, porque como son 20, por eso tomé solamente 20 países. Inicialmente había tomado América Latina y el Caribe, pero eran casi 30, y dije, a la hora de representar va a ser complicado. Y aún así es complicado. Esto es un trabajo de escritorio extenuante que hay que hacer para poder resaltar lo que uno quiere. Yo saqué Argentina y Costa Rica de este lado izquierdo, y del lado derecho tengo a Chile. Si ustedes observan cómo son estas trayectorias, Costa Rica no está dentro de los 3 primeros lugares, pero está por allí cerca. Argentina, por ejemplo, o Chile, que es el que está de segundo o de tercero. Fíjense cómo es la trayectoria envolvente. Esta trayectoria, ellos están aquí casi 16, 20, 18 y 22. El único que quedó un poquitito más lejos fue 2014. Pero esto significa que ellos han tenido mucha estabilidad en sus indicadores, y eso es lo que les decía. Eso está bien,
porque ellos están bien posicionados, sus índices son altos, entonces no queremos que se alejen porque entonces ya falla un poco el gobierno electrónico. Igual está pasando con Argentina. Argentina tuvo envolvente 16, 18, 14, 16, 18. Un poquito tuvo variación entre los años 20 y 22, pero sigue siendo envolvente y sigue siendo bueno estos resultados. Y Costa Rica por allí cerca, porque el comportamiento de los indicadores de gobierno electrónico de Costa Rica son muy similares a los de Argentina y un poco a los de Chile, porque están posicionados en el mismo cuadrante. Es como que yo tome esto y lo monte encima, por ejemplo, a ver, tengo que buscar, claro, esto hay que hacerlo con calma, pero por allí. Es como que yo haga esto, yo monte encima de la trayectoria las variables. ¿Qué me está diciendo esto? Que este país tiene muy buen gobierno electrónico porque justamente el vector cae encima de las trayectorias. Que también tiene una buena plataforma electrónica para que los usuarios interactúen con servicios en línea, porque aquí está cerca. Todas estas trayectorias están prácticamente en el mismo cuadrante, en estos dos cuadrantes, que es donde están las variables. ¿Qué es lo negativo aquí? Todos los que están del lado izquierdo, que por eso yo les dejé, voy a quitarlo para que no se vea así. ¿Por qué yo les dejé estas otras trayectorias? Y esto, claro, si se va a hacer un trabajo para una publicación, pues uno tiene que resaltar algunos países y quizás eliminar todo lo que está en blanco y negro, pero yo lo dejé para que ustedes vean que estos países que están del lado izquierdo, a la parte de arriba, son países de Centroamérica. Aquí tengo Guatemala, tengo Honduras, tengo El Salvador, todos estos países. ¿Eso qué está indicando? Que estos países tienen muy por debajo de un nivel que ni siquiera puede llegar al 0.5. O sea, son países donde este tipo de indicadores no están bien asentados. Y del lado de acá, bueno, quizás un poco del lado de izquierdo, aquí, estos países pues tengan algo de las variables que estaban en este cuadrante, que eran talento humano y TICS. ¿Quiénes tienen un poco de eso? Solamente de esas dos variables que estaban en este cuadrante. Venezuela, no recuerdo, Belice, Belice, Bolivia también, pero tienen talento humano y tienen TICS. Recuerden esto que está aquí. Porque están cerca, están por aquí, pero no tienen nada de participación electrónica y servicios en línea, cero. Eso prácticamente ese indicador debe ser 0.1, quizás, no sé. Entonces, eso es lo que yo quería mencionarles con respecto al haber dejado esta gráfica aquí. Y aquí tenemos a Panamá. Fíjense, ahí ya limpié un poco más la gráfica, quité varios países y dejé Panamá, Uruguay, que es el que está de primero. Aquí salta a la vista, bueno, le puse la bandera allí por si acaso, no recordara la URI, que es Uruguay, o me acuerdo de las letras o me acuerdo de la bandera. Entonces aquí tengo Panamá. Panamá 2014 tuvo como un pequeño retroceso porque se alejó de los indicadores de aquí y luego subió y ya quedó como un poco más estable el periodo 18, 20 y 22. Lo bueno de Panamá es que todavía, a ver si lo tengo copiado aquí, sí, que si montamos las variables, un poquito más acá, si montamos las variables, podemos darnos cuenta que tiene gobierno electrónico con un valor no óptimo como Uruguay, pero sí tiene un valor importante. Le falta trabajar en participación electrónica y servicios en línea, porque fíjense, Panamá es este rojo que está por acá abajo y está contrario el vector a la secuencia en el periodo de tiempo. Entonces quiere decir que sus indicadores de participación electrónica y servicios en línea son muy bajos. Y aquí es donde él tendría que trabajar. Y por acá, pues nada más reforzar un poco lo que es infraestructura y capital humano para que no se vaya perdiendo la posición que él tiene ahora, que está muy buena, ahora, y estoy hablando desde el 2014,
en cuanto a esos indicadores. Bueno, aquí también, nada más para terminar esta parte, decirles que todo esto que está contrario a donde están los indicadores, todo lo que está en este cuadrante y en este cuadrante, son países que sus indicadores de gobierno electrónico están muy por debajo. Es más, yo me tomé la tarea de entrar al de Guatemala, o tomé uno al azar, y el de Guatemala me decía que solamente 2% de los, que brinda solamente un 2% de los servicios en línea, cuando estos países que están en los 3 primeros lugares, el 89% de sus servicios son en línea. Bueno, Guatemala solamente brinda el 2%. De allí por qué él está contrario a donde están estos vectores. Y fíjense que ya para concluir, es importante, yo más que ver lo de gobierno electrónico, también quería resaltar la técnica, porque estamos acostumbrados mucho a analizar las variables de forma individual. Como conclusiones, tengo, el gobierno digital se ha convertido en una base para construcción de instituciones eficaces, responsables y resilientes a todos los niveles, fomentando la inclusividad y contribuyendo a la sostenibilidad. Los resultados de la encuesta de gobierno electrónico 2022 muestran que se están realizando progresos constantes en el desarrollo del gobierno electrónico. Sin embargo, también indican que aún no se han materializado muchos beneficios en torno a la transformación digital. Debido al trabajo de años en el desarrollo del gobierno electrónico, ciertas naciones de la región latinoamericana parecen estar mejor posicionadas para afrontar la disrupción. Chile, Uruguay, Argentina y por allí pisándole los talones México y Brasil. Panamá obtuvo la posición número 81 en el informe 2022, de 190 países aproximadamente. Tiene que acelerar el paso en lo que respecta al índice de participación electrónica y para ello debe ampliar el uso de servicios en línea y yo más que ampliar también diría hacer docencia para el uso de estas plataformas. Facilitar el suministro de información a los ciudadanos e interactuar con las partes interesadas a través de consultas electrónicas y su participación en los procesos de toma de decisiones electrónicas. Mi única recomendación es trabajar permanentemente en un plan de resiliencia digital para hacer frente a cambios en el ecosistema de gobierno electrónico. Y con esto termino y creo que no me he pasado el tiempo. Muchas gracias a la doctora Mitzi por la exposición que nos ha dado sobre el gobierno electrónico y desde el punto de vista estadístico, cómo ella ha hecho el análisis de lo que sucede en nuestro país y en América con relación a los cambios de los gobiernos hacia este tipo de tendencia. Doctora, tenemos algunas preguntas que voy a proceder a leerle. Hay una pregunta que dice, ¿aplicaciones como MATLAB puede ser utilizada para los análisis multivariantes en etapas como interestructuras e infraestructura de datos? Sí, por supuesto. De los dos programas que yo mencioné, el Matplotlib está hecho en base a MATLAB, todo. La programación de él es de MATLAB. Y él tiene todo esto, así que no hay ningún problema con su uso. Tenemos otra que dice, se requiere, ¿cómo se puede garantizar la seguridad de datos y la privacidad de los ciudadanos en un entorno de gobierno electrónico, según lo que usted ha investigado en otros países? Sí, es que eso es parte de, creo que la conferencia que sigue les puede ayudar a resolver esa respuesta, pero yo creo que hay que tener mucha confianza en el gobierno electrónico. Para eso debemos rodearnos de los mejores, del mejor talento y debe haber mucha confidencialidad en los datos. Yo creo que es cuestión de romper paradigmas. Nosotros no podemos estar saliendo todos los días a apagar el agua, a apagar el luz, a ver dónde me estaciono, a apagar el internet. No, 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 esos tiempos ya pasaron. Ya nosotros tenemos que tener confianza en el sistema y tenemos que empezar a usar las plataformas. Yo creo que eso es un gran avance y que
Cuando todas estas cosas se fomentan y se fortalecen, el ciudadano común va a tener esa confianza y esa ciberseguridad se va a ver reforzada. Yo creo que la conferencia que sigue nos puede ayudar, pero yo creo que es cuestión de romper paradigmas. Ese es mi punto de vista. Yo era de las que tradicionalmente tomaba un día para ir a pagar todos los servicios de salud, de servicios básicos, y un día dije, no, esto no puede ser. Y empecé a usar todos esos sistemas en línea y eso es una maravilla. Y hasta el sol de hoy no he tenido ningún problema. Creo que es un poco el miedo a lo nuevo. Sí, sí, eso es normal. Me pregunta alguien aquí, si Panamá tiene una economía de servicio, ¿por qué tiene esos indicadores tan bajos? ¿Qué pudiera hacer Panamá para mejorarlo? Fíjese que yo estaba esperando esa pregunta, porque es que eso tiene que ver con los gobiernos. Lastimosamente es así. Yo estuve leyendo de estos otros países que son líderes en la región y yo creo que el tema de corrupción juega un papel importante aquí. Es necesario que los gobiernos, y vuelvo y repito, no este ni el anterior, todos los gobiernos tienen que asumir un rol responsable porque estos indicadores, bueno, esto nos ha ayudado un poco la pandemia, porque no todo fue negativo, la pandemia nos ayudó a entrar en ese mundo digital, pero yo creo que el mismo Estado tiene que hacer un gran ajuste para que no tengamos esos indicadores tan bajos. Fíjense, no los tenemos tan bajos, es cuestión de reforzar nada más, porque estamos bastante cerca de estos países que están en primera posición. Pero ya sabemos que el tema de corrupción es un tema que está al lado de nosotros día a día. Correcto. Tenemos una pregunta aquí también que dice, con la puesta en marcha del gobierno digital, ¿qué medidas realizar para lograr una alfabetización digital con más de 70% de éxito? Wow, 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 wow. Esa pregunta es lo mismo, volvemos a lo mismo. Es que el trabajo de la digitalización no es un trabajo del gobierno únicamente, o sea, el gobierno con toda su dependencia. Y por eso yo decía en mi recomendación que todos tenemos que asumir un rol. En este caso, el Ministerio de Educación tiene que hacer una inversión en este sistema de plataforma. En algún momento, cuando usted leyó el currículum, habló de que yo estuve en el Ministerio de Educación. Fíjense, cuando estaba allí, no habían informáticos que nos ayudaran a resolver un problema que necesitábamos desde el punto de vista estadístico. Porque todo, bueno, eso fue hace varios años atrás, quizás unos 8 o 10 años, pero había una necesidad y no había de dónde sacar los informáticos. Y los que estaban en Meduca no se daban abasto. Entonces yo pienso que el tema de talento humano es importante y tiene que ir de la mano con las tecnologías y los analistas, porque no es poner una plataforma por ponerla, o sea, nosotros tenemos que adaptar esas plataformas a las necesidades de la población y como bien lo dice la persona que hace la pregunta, hay lugares donde no llegan estos sistemas y hay lugares que sí llegan pero no lo saben utilizar, entonces también hay que hacer un trabajo de docencia y tenemos que rodearnos de los mejores profesionales en estas áreas, en estos temas de digitalización. Finalmente, doctora, hay una pregunta aquí que yo la voy a arreglar un poquito, unido un poco a la anterior en cuanto a la educación. Pero si a usted se le pidiera una recomendación en el corto plazo, ¿qué sector o actividad consideraría usted que fuera prioritario implementar mucho más lo que serían los cambios digitales? Yo creo que el tema de servicios es importante, pero también el tema de educación. Son temas que hay que reforzar porque es que, fíjense lo que aquí está el vivo ejemplo el día de hoy. No podemos accesar a las aulas. Entonces ya hay que ir rompiendo paradigmas y tener sistemas robustos para que nosotros podamos hacer esas consultas que en su momento hacíamos en las aulas de clases. Tener plataformas de educación, tener MOOC, tener videos o recursos para que la población se eduque o se autoeduque
hay muchas cosas que ya nosotros no podemos estarlas buscando en los libros porque las podemos tener vía online o vía digital. Entonces, yo creo que esa parte de reforzar la educación y también la parte de servicios básicos, servicios bancarios, todas estas cosas ayudan a promover ese gobierno electrónico eficiente y sobre todo transparente.